Buenos días, mis queridos estudiantes de quinto grado. El día de hoy trataremos el tema los derechos y deberes de los ciudadanos. ¿Qué son los derechos? Los derechos son las libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de haber nacido. ¿Qué son los deberes? Los deberes son las obligaciones que debemos cumplir. Antecedentes históricos de los derechos y deberes de los seres humanos. Los orígenes de las primeras manifestaciones de los derechos humanos los podemos encontrar en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, proclamada el 26 de agosto de 1789, y en la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que el 10 de diciembre de 1948 proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establecen el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad de los seres humanos, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la libertad de expresión y de culto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha dividido en 3 generaciones. Primera generación. Surgió con la Revolución Francesa, como el levantamiento contra el absolutismo de los monarcas. En esta generación podemos incluir algunos derechos como: todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad. Nadie estará sometido a la esclavitud. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opiniones y expresiones de ideas. Segunda generación. Está formada por los derechos económicos, sociales y culturales para el bienestar de los ciudadanos, y podemos mencionar los siguientes. Toda persona tiene derecho al trabajo. Todas las personas tienen derecho a la salud física y mental. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Tercera generación. Esta generación surge en 1980 y está estrechamente vinculada con la sociedad, ya que la misma demanda de un ambiente sano y libre de los problemas para tener una mejor calidad de vida. Entre los derechos incluidos podemos citar derecho a la paz, la cooperación internacional y regional, y derecho a un ambiente sano. Principales derechos y deberes individuales y sociales establecidos en la Constitución Política de Panamá en el año 1972. Capítulo 1 de la Constitución Política de 1972. Este capítulo de la Constitución establece las garantías fundamentales a las que tienen derecho todos los ciudadanos panameños que residen en el territorio nacional. Ningún ciudadano panameño podrá ser discriminado por nacimiento, clase social, grupo étnico, sexo, religión o discapacidad. Toda persona tiene el derecho de transitar libremente por el territorio panameño y cambiar el domicilio sin ningún tipo de limitación. Capítulo 2 de la Constitución Política de 1972. Este capítulo de la Constitución hace referencia a la familia, en donde se encuentran establecidos todos los derechos y deberes que tienen los panameños relacionados con su familia. El Estado panameño tiene el deber de proteger el matrimonio, la maternidad y la familia. Los padres y madres están obligados a alimentar, educar y proteger a sus hijos para que tengan una buena crianza y un desarrollo físico y espiritual.
Capítulo 3 de la Constitución Política de 1972. Este capítulo de la Constitución se refiere al trabajo, donde se establece todo lo relacionado a las oportunidades que tienen todos los ciudadanos panameños de trabajar, porque el trabajo es un derecho y un deber de las personas. Por ello, el Estado debe promover fuentes de empleo para toda su población. Todos los trabajadores que realicen un trabajo en las instituciones públicas o privadas deben recibir un salario o sueldo mínimo. Ningún trabajador podrá ser despedido sin justa causa y sin formalidades que se establezcan en la ley. Capítulo 4 de la Constitución Política de 1972. En este capítulo de la Constitución se refiere a la cultura nacional, a donde el Estado panameño le reconoce a todos los ciudadanos del país el derecho a participar en la cultura nacional, que consiste en las manifestaciones artísticas, filosóficas y científicas producidas por los panameños. El Estado promoverá el desarrollo de las ciencias y la tecnología. Los ciudadanos panameños tienen el derecho y el deber de participar de las tradiciones folclóricas nacionales. Capítulo 5 de la Constitución Política de 1972. En este capítulo de la Constitución Política de Panamá de 1972 se refiere a la educación y al deber que tiene el Estado panameño de brindar educación gratuita a toda su población. Todos los ciudadanos panameños tienen el derecho a la educación y a la responsabilidad de educarse. Los ciudadanos panameños tienen derecho a la libertad de enseñanza y a crear centros educativos particulares reglamentados por ley. Capítulo 6 de la Constitución Política de 1972. En este capítulo de la Constitución Política de Panamá de 1972 se establece el derecho a la salud, seguridad social y asistencia social que tiene el Estado panameño de brindar a su población. El Estado panameño tiene la función de velar por la salud de la población mediante programas de alimentación y nutrición. Crear establecimientos de salud integral y suministrar medicamentos de calidad a toda su población. Capítulo 7 de la Constitución Política de 1972. En este capítulo de la Constitución Política de Panamá de 1972 se establece el derecho al régimen ecológico que el Estado panameño debe brindar a su población. El Estado panameño debe garantizarle a la población vivir en un ambiente sano y de libre contaminación. Los ciudadanos panameños deben prevenir la contaminación del ambiente, de las aguas y ríos y así evitar la destrucción de los ecosistemas. Capítulo 8 de la Constitución Política de 1972. En este capítulo de la Constitución Política de Panamá de 1972 se establece el derecho al régimen agrario que el Estado panameño debe brindar a su población. El Estado debe promover en las comunidades campesinas y aborígenes el desarrollo económico, social y político. Los aborígenes tienen derecho a que el Estado le garantice la reserva de sus tierras a fin de lograr su bienestar económico y social. Capítulo 9 de la Constitución Política de 1972. En este capítulo de la Constitución Política de Panamá de 1972 se establece el derecho a la Defensoría del Pueblo que el panameño debe ofrecer a sus ciudadanos. Le corresponde a la Defensoría del Pueblo velar por la promoción y cumplimiento de los derechos fundamentales de la población panameña. Los principales derechos y deberes políticos de los ciudadanos panameños. En el capítulo 1 de la Constitución Política de 1972 trata de establecer
todos los derechos y deberes correspondientes a la ciudadanía. Todos los panameños mayores de 18 años sin distinción de sexo son considerados ciudadanos de la República de Panamá. El capítulo 2 de la Constitución Política de 1972. En este capítulo se establecen todos los derechos y deberes correspondientes al sufragio, que se refiere al derecho a votar para escoger a sus gobernantes y autoridades. Todos los ciudadanos panameños tienen el derecho y el deber al sufragio. El voto es libre, igual, universal, secreto y directo.